Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Un día más, hoy tenemos el honor de que nos visite Edward Alcántara, autor de varios libros acerca de la figura de Ébola, Ébola frente al fatalismo, El hombre de la tradición, Imperium, Eurasia, Hispanidad y tradición. Muchas gracias por estar aquí, Edward. Pues muy agradecido de que hayáis tenido a bien el invitarme, el contar conmigo para platicar, ¿no? Y un poco intercambiar ideas, bueno, sobre estos temas de la búsqueda de lo trascendente que nos, bueno, que a todos, tanto a vosotros como a mí, pues un poco es la guía, ¿no? Existencial que nos hemos marcado, ¿no? Ajá. Pues sí, además una figura tan controvertida como Ébola que espero que hoy quede mucho más perfilada en la cantidad de aspectos distintos que nos da, ¿no? Y si te parece, vamos a comenzar por un aspecto bastante desconocido, fuera de los que conocéis a Ébola, y mucho más en la antroposofía, que es el grupo UR. Probablemente Ébola yo no conozco otra persona que haya sido capaz de aglutinar durante 5 años, que creo que fue lo que duró, personas de sitios tan distintos, un antropósofo, un cura católico, creo, un seguidor de Aleister Crowley, bueno, el propio Ébola, y bueno, un grupo donde hay unos libros publicados que se llaman la magia como ciencia del espíritu, un nombre que me recuerda mucho a la ciencia espiritual de Rudolf Steiner, pero que a diferencia de la ciencia espiritual de Rudolf Steiner, que se quedó en una especie de dogmatismo antroposófico, en el grupo UR es capaz de verse de una manera mucho más global y mucho más amplia. ¿Qué nos puedes contar, por favor, del grupo UR? Sí, pues fue un intento que de alguna manera promovieron sobre todo a Arturo Regini y Giulio Cévola. Bueno, Arturo Regini se movía en ambientes básicamente masónicos, pitagóricos, y intentaron dar un salto para pasar de lo que era la metafísica puramente especulativa en un plano doctrinal al plano práctico, ¿no? A intentar, bueno, en definitiva, todas las verdades bueno, que la metafísica trabaja, activarlas. Esas verdades, activarlas en la forma de las fuerzas sutiles que forman parte del entramado del cosmos y que también forman parte del cuerpo humano en su anatomía sutil, pues activarlas, ¿eh? La Ajá, magia sería pues esa especie como de metafísica operativa, ¿no? sí, sí. Y pues entonces ambos, Regini y Evola, se propusieron rescatar textos de diferentes tradiciones, mitraicas, clásicas, budistas, que tuvieran como objetivo el intentar despertar esas fuerzas sutiles en el interior. Es decir, empezar a transitar por los primeros pasos de lo que el mundo clásico conoció como iniciación. Ajá. Primeros Y, pasos que... Sí, no, no, y que además de una manera no dogmática, porque claro, el primer paso para poder enfocar algo de manera objetiva es rodearse de gente que no piensa como tú, y en eso Ébola creo que también fue un pionero, ¿no? Es decir, no se rodeó de gente de la tradición, sino que había diferentes tradiciones enfocando objetivamente, ¿no? Ese aspecto. exacto, exacto. Bueno, él conoció a cremercianos, ¿no? A seguidores de Juliano Kremer, que era, bueno, alguien que trabajaba mucho el hermetismo alquímico, conoció a antropósofos, pues conoció también a gente que estaba en el mundo de la masonería más o menos operativa, no especulativa. Conoció a esta gente que él sabía que pues estaban poniendo en práctica esas técnicas que podemos denominar como magia operativa, magia metafísica, y no tuvo remilgos en que aunque las, digamos, corrientes de pensamiento
que esta gente seguía, en algunos aspectos Ebola las veía como algo disonantes con lo que él entendía como método tradicional, pues eso no le supuso ninguna cortapisa para valorar el trabajo operativo que estaban haciendo e incorporarlos, por tanto, a este grupo de UR, ¿no? En este grupo de UR, por ejemplo, lo que no hay son teósofos, ¿no? Porque Bola era especialmente crítico con la teosofía, la veía muy desmarcada, ¿no? Sí. De la tradición, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, sin ir más lejos, antropósofos, había unos cuantos, aparte de Colonna di Cesaró, ¿no? Que por cierto, con Colonna de Cesaró, algunos de los escritos del grupo de Ur comparte seudónimo. Bola escribe los escritos, bueno, todos prácticamente los autores que toman parte del grupo de Ur utilizan seudónimos, ¿no? Bola utiliza varios, ¿no? Corona de Césaro también, pero curiosamente hay un seudónimo que comparten ambos, Arbo, Ujú. ¿no? Como si en ciertos temas fueran el uno y el otro alter egos, ¿no? Hubiera muchas coincidencias, ¿no? Es con el único con el que comparte un seudónimo, ¿no? Con Corona de Césaro. Pero hay más antropósofos. Es curioso porque prácticamente es del grupo del que más miembros en el grupo de Ur hay, de la Bueno, corriente del... ahora se rasgarían las vestiduras los antropósofos si se enterasen de que alguien de la cúpula del Goetheanum entra, entra a hablar de estos temas, bueno, con un telemita, con alguien de la tradición, se rasgarían las vestiduras. ¿Cómo han cambiado los Sí. tiempos, eh? ¿Cómo han cambiado los Pues hay tiempos? unos cuantos. Está por ahí Girolamo Pomi, Giovanni Colazza, hay uno más por aquí, Arturo Onofri, también antropósofo, ¿no? Y después, bueno, un tal Alba, el nombre de pila no, los compiladores de las obras del grupo de Ur no han conseguido identificarlo, pero también antropósofo, ¿eh? De hecho es Ya, ya, el ya, grupo más ya. numeroso, sí, sí. Caray. Pues estamos aquí reviviendo esto, entonces. De Sí, manera, bueno, el grupo duró 5 años, ¿verdad? sí, duró poquito, ¿eh? No llegó ni a los 5 años, un par de años más bien, ¿no? Ajá. Eh, bueno, al final fueron sobre todo desavenencias entre precisamente Arturo Regini y Giulio Cébola y acabaron por romper el grupo. Pero fueron fructíferos, ¿eh? Fueron fructíferos los 2 años, porque creo que hay cinco Sí, volúmenes, ¿no? 5 volúmenes de... sí, bueno, a veces se han editado como 3 volúmenes gruesos. Yo, por ejemplo, tengo la traducción que hizo Ediciones Heracles Ujú. y lo tengo en 7 tomos, En ¿no? 7 tomos. Exactamente, pero después la misma Ediciones Heracles, años después, lo reeditó en 3 tomos gruesos, ¿eh? Hay un Ujú. montón de escritos, la verdad es que sí, Ajá. ¿no? Sí, sí, fueron fructíferos como afirmas, sí. Yo no sé si coincide la disolución del grupo UR con un libro de Ébola donde critica el teosofismo y en ese libro, también para que marquemos la diferencia de Ébola con respecto a Steiner, ¿no? Para mí Sí, hace una de las críticas mejores que se han hecho sobre Rudolf Steiner y sobre su sistema. Y quiero leerlo literalmente, ¿sabes? Dice, Steiner predica bien, ¿vale? Predica bien, es decir, lo que dice está bien, ¿no? Se trata de utilizar el idealismo mágico para ver lo suprasensible, pero razona mal. Se queda en una sensibilización de lo suprasensible, sin ser capaz de ver conceptualmente. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo lo entiendes tú esto? sí, yo, bueno, las críticas que tenía yo por ahí anotadas también de Ébola hacia Steiner eran un poco en el sentido de que notaba como una especie de concepción evolucionista en algunos de los postulados de Steiner, ¿no? Por ejemplo, cuando afirma más o menos que en el mundo precristiano el hombre no atesoraba en su interior la divinidad, ¿no? Porque la tenía fuera, la tenían los dioses, ¿no? Ajá. Y entonces ya con la venida de Cristo, con el descenso de Dios a la humanidad, ¿no? Y la encarnación de Dios en una persona, la divinidad penetra en el ser humano y a partir de ese momento pues hay un salto cualitativo, ¿no? Ontológico, que es que el ser, ¿no? La divinidad está en el interior del ser humano, ¿no? Por tanto, ha habido como una evolución, ¿no? Entre el mundo ese precristiano y el cristianismo, ¿no? Y claro, las concepciones de Ébola
Bueno, de acuerdo con las doctrinas, diferentes doctrinas sapienciales, es que la historia de la humanidad ha padecido una involución, ¿no? Desde un origen, pues eso, divino, ¿no? De contacto, no contacto directo, ¿no? Sino de tener activado el principio superior, el principio eterno en uno mismo, pues el hombre ha ido pasando por una serie de procesos de decadencia hasta el mundo actual, ¿no? Claro. Sí, es una de las críticas No, me parece que muy bien, muy, hace. muy bien llevada esa crítica, porque claro, la tradición, ¿no? Los tradicionalistas no creen en el progreso. Les parece un mito esto del progreso. Y claro, Rudolf Steiner Exacto. creen que si estamos aquí como haciendo evolucionar, ¿no? Las formas animales, y en cierto sentido, no solo es que Steiner cree en la evolución, sino que cree que también la involución, es decir, al involucionar, evolucionamos. Lo cual creo que, bueno, poco tiene que ver con lo que pensaba Ébola. Sí, le alaba también, por eso que Steiner intentó pues formular una especie de ciencia de la metafísica, ¿no? Sí, Por tanto, dar un salto cualitativo, ¿no? Con respecto a la ciencia común, ¿no? En aquella época y en la actual, ¿no? La ciencia profana, que es incapaz de ver que los fenómenos que ocurren pues son un reflejo, tienen una causa sutil, ¿no? sí. Y eso se lo alaba este intento de crear una especie como de ciencia metafísica, ¿no? Sí, Sí, o sea, dentro de las críticas que Bola realiza a diferentes corrientes, eh, con intenciones, digamos, espirituales, aunque para Bola en muchos casos desviadas, que realiza en Máscara y Rostro del Espiritualismo Contemporáneo, que es de 1932, es de unos pocos años después de disolverse el grupo de Ur, seguramente el teosofismo es el al que mejor trata, ¿no? De las corrientes que estudia, es en la que ve apuntes más acordes con los principios de la tradición, ¿no? Aunque sí. pueda realizar algunas críticas como la que has comentado tú o la que yo te he hecho, ¿no? A los que Y una, mejores no, trata, ¿no? y hay una que a mí me quedé impresionado. También la cito, porque me encantó. Además, creo que sobre todo está muy bien que la citemos ahora, cuando hay gente que sacraliza cómo alcanzar los mundos superiores de Rudolf Steiner y todos los infinitos métodos para poder llegar a contactar con eso que llamas tú lo suprasensible, pues él dice una cosa que es un poco, es simpática, pero es muy certera. Dice, sería difícil nombrar a un solo antropósofo que deba alguna cualidad excepcional a los ejercicios de Steiner, que no poseyera antes con anticipación. Sí, desde mi punto de vista, como alguien a quien le enseñaron a... Yo cuando era pequeño tenía dislexia y para aprender las vocales me enseñaron unos dibujitos, ¿no? La O tenía... me ponían el dibujito del ojo y así con las vocales y con las consonantes para que yo a través de la sensibilización de eso pudiera ir entendiendo eso, ¿no? Y creo que lo que le pasa a Steiner, el problema de Steiner es algo parecido. Es decir, él sensibiliza y crea una metodología que al final en vez de apuntar a un fin, se acaba convirtiendo en un fin en sí misma. Y bueno, me parece muy, muy buena esta crítica que hace Ébola. Es decir, en el fondo, ningún método te puede llevar a conseguir lo que ya tienes. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, pues sí, es posterior, es posterior. El libro este en el que critica diferentes corrientes, Ujú. es posterior a lo del grupo de Ur, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no me extraña que haya menos críticas hacia el antroposofismo que hacia otras corrientes, porque, bueno, lo que he comentado antes, ya en el grupo de Ur hay un buen pelotón Sí, de antropósofos. seguramente veía que a lo mejor podía ser un camino, como dices tú, ¿no? Para poder hacer una metafísica de lo espiritual, aunque bueno, el camino se quedó abortado. Caray, parece que soy yo el que está criticando aquí a Steiner en vez de tú. Pero bueno, seguimos. Sí, No, seguimos porque hay un libro que me gustó mucho a mí de Ébola que se llama Ensayos sobre el idealismo mágico, donde sí. habla bueno, de todos los idealistas alemanes, Fichte, Hegel, Novalis. Bueno, me parece un libro, a mí me encantó, ¿no? Muy objetivo, muy claro, ¿sabes? Y bueno, de ahí quité un par de cosas que sí, pueden hacernos ver lo que tú nos cuentas de esa especie de simpatía de Ébola por la antroposofía, porque en ese libro, por ejemplo, dice
habla Ébola de la autonomía, de que hay que fomentar la autonomía del centro del yo, para generar un principio de acción plenamente activo. Y dice además que en este proceso hay como dos estadios, ¿no? En el primero hay que confrontar al yo con lo que se le opone, con su negación. Eso me recuerda muchísimo a Fichte. Y en el segundo, que también me encanta este principio, dice, el principio básico de la magia, perdón, es que para tener una cosa es necesario que se llegue a ser esa misma cosa. Y para ello es necesario quererla no por el yo, sino por sí misma. Y ahí es donde entra la negación del yo, para poder llegar a convertirse en esa cosa. Exactamente, sí, sí, sí. En ese libro, pues, él se desmarca de los idealistas de Hölderlin, de Hegel, de Kant, en el sentido de que, pues, da un paso más en la línea del grupo de Ur, ¿no? De hecho, el mismo título, pues, nos da pistas ya, ¿no? El paso más ese es pasar de la mera intelectualidad a la operatividad. El título es Ensayo sobre idealismo mágico, ¿no? Sí. Por tanto, el transformar ontológicamente al ser humano, ¿no? Y convertirlo en el gran autarca, como dice en el libro ese, ¿no? Que sería aquel ya ser totalmente descondicionados con respecto a todo lo que nos aliena, nos ata, ¿no? El mundo instintivo, las pulsiones, los sentimientos desaforados, las pasiones exacerbadas, ¿no? El gran autarca, ¿no? Sí, 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 sí. Pues es ahí donde se desmarca del idealismo del que bebe, ¿no? De hecho, él estudia a estos grandes idealistas alemanes en alemán, ¿no? Es cuando se propone aprender alemán porque los quiere estudiar en su lengua original, ¿no? Pero se desmarca de ellos en el sentido este, ¿no? Ujú. Huye del mero intelectualismo y quiere pasar a la acción, a la operatividad, ¿no? Claro, es lo mismo que le critica también a Guénon, ¿verdad? A René Guénon, que se queda un poco en lo Exactamente, especulativo, ¿no? Vale, pues mira, exactamente. si te parece, vamos a entrar en tu primer libro, bueno, por lo menos el primer libro que leí yo de ti, que es El hombre de la tradición, para que Mm, nos digas básicamente qué es el hombre de la tradición. mm. Este libro lo hice, normalmente, bueno, a menudo se desarrolla un tema y a veces de alguna manera se adorna o se ilustra pues con una serie de citas y tal, ¿no? Pues yo lo hice al revés. Tenía una serie de citas que iba compilando, que fui compilando a lo largo de años, las clasifiqué por temas y a partir de las citas fui desarrollando esos temas, ¿no? Ajá. Y los desarrollé de alguna manera intentando seguir lo que son los procesos internos que explica, por ejemplo, la tradición hermética, que explica la iniciación que hay que seguir para bregar, ¿no? Por hacerse uno, ¿no? Con lo eterno e incondicionado, ¿no? Es decir, que en el libro los primeros temas tratan de cuestiones más mundanas, por decirlo de alguna manera, nuestras raíces, la naturaleza. Los siguientes temas, bueno, nuestras raíces, la naturaleza, un Sí, poco estoy pensando en la obra al negro, ¿no? Porque hay que descondicionarse a veces de todo ese mundo, ¿no? En el que nacimos, ¿no? Para una vez descondicionados, pues con el alma limpia como una patena, intentar que ese alma empiece ya a otear planos de la realidad superiores, ¿no? Planos luminosos, ¿no? ujú, Que eso sería la obra al blanco, ¿no? El albedo de la tradición hermético-alquímica, ¿no? Y los últimos capítulos del libro, pues ya estarían en un plano superior, que es el de que una vez hemos conocido y nos hemos hecho uno con esos planos metafísicos de la realidad, ¿no? Y los hemos activado en nuestro interior, pues aspirar a ir más allá incluso, ¿no?
a lo inmanifestado, porque esos planos sutiles, de hecho, forman parte de la manifestación, aunque sean sutiles, ¿no? Ir más allá y llegar a la gnosis del primer principio, del Brahman, ¿no? Que dice la tradición del Sanatana Dharma, ¿no? Del hinduismo, a la gnosis de ellos y también al despertar de ese principio supremo que de manera aletargada anida en nuestro interior, no aletargada por esa avidya de que habla el hinduismo, esa ignorancia que padece el primer principio una vez está en el mundo manifestado. Es decir, una vez está en nuestro interior, ¿no? Nuestra misión es despertarlo. Pues los últimos capítulos del libro ya de alguna manera revolotean por esa condición del hombre ya que ha llegado al despertar, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Básicamente es eso, el recorrido del libro es de lo más mundano a lo que ya sería lo eterno, incondicionado e increado, ¿no? Pero Ébola no se queda contemplando absorto, ¿no? El eterno incondicionado, porque, de hecho, en tu último libro, bueno, que escribes en colaboración con otros autores, hablas del imperium, es decir, esa visión de lo trascendente tiene que afianzarse en lo físico, ¿no? Y la mejor manera es a través de la política no de la política, de un imperium, ¿verdad? ¿Qué es para ti imperium y de qué nos hablas tú en este último libro? Sí, 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 sí. Bueno, empalmando un poco con el tema de la tradición hermética, hay una fórmula suya que es la del solve et coagula, ¿no? Ujú. Y sí, una vez hemos disuelto, ¿no? Nuestros condicionamientos y hemos seguido el recorrido ese de transustanciación, ¿no? De remoción interna, ¿no? La vía remotionis, ¿no? Que decía Ebola, y hemos llegado a ser uno con el primer principio, pasando primero por el conocimiento de esos planos sutiles de la realidad. No se trata de quedarse absorto en ellos, ¿no? No se trata digamos, perderse en la metafísica pura, ¿no? Que es un poco quizá la postura, como comentabas antes, de Guénon, ¿no? Sino que se trata de pasar al segundo término del solve et coagula, ¿no? Es decir, de una vez hemos llegado a la conquista de la espiritualidad, se trata de ahora espiritualizar la materia, Ujú. es decir, lo alto, impregnarlo aquí abajo, ¿no? ¿En qué formas políticas? Pues sí, la del Imperium es la que defiende básicamente Ebola como la más fidedigna a la hora de reflejar el ordo, el rita que dirían los hinduistas, cósmico. Es decir, esa armonía que existe en el mundo, en el plano macrocósmico, entre las diferentes fuerzas sutiles que lo armonizan y que se hallan, ¿no? En el origen, ¿no? De todos los fenómenos naturales, ¿no? Que ocurren, ¿no? Entonces, ese orden cósmico, esa armonía, Ebola piensa que la manera más fidedigna de reflejarla aquí abajo es en forma la forma de imperium, ¿no? El imperio reflejaría ese orden cósmico, ¿no? El emperador como pontífice, como puente entre lo alto y lo bajo y además con el prestigio que eso supone pues ante sus vasallos o los reinos que de manera centrípeta giran a su alrededor, consigue esa unidad sin forzar nada, ¿no? Sin el Ujú. uso de la violencia, solo por el prestigio sacro que su figura representa, ¿Y ¿no? cómo se gana ese Eh, prestigio? Pues claro, es, porque yo pensaba que se ganaba a través de librar la batalla justa, lo cual nos lleva a la metafísica de la guerra, pero claro, tú dices que ese prestigio el emperador no lo gana a través de la guerra. ¿Cómo lo gana entonces? Sí, bueno, porque si nos fijamos en el mundo de la tradición, la verdad es que hay muchos emperadores que eran iniciados, ¿no? No Y sabía. esto, sí, sí, por ejemplo, sin ir más lejos, Augusto, Tiberio, Aurelio, Juliano.
eran iniciados, pues muchos de ellos en los misterios de, por ejemplo, de Eleusis, ¿no? Algunos en misterios mitraicos, ¿no? Federico, ya pasando al imperio, al Sacro Imperio Romano, germánico-románico, como dicen, como cierto prenacionalismo alemán definió, que añadió lo de germánico, en realidad el término era Imperio Romano Germánico, porque intentaba restaurar el antiguo Imperio Romano. Pues ahí Federico I Barbarroja y Federico II también eran iniciados, ¿no? Y de hecho se les reconocían poderes incluso taumatúrgicos, que sería como una consecuencia de esa transformación interior, ¿no? El poder, por ejemplo, de sanar, ¿no? Colocando la mano sobre el enfermo, ¿no? Eso sería una consecuencia de haber despertado poderes mágicos que no solo buscados, no, digamos, no es el objetivo de los procesos internos de transformación, el objetivo es meramente espiritual, ¿no? Pero es una consecuencia, ¿no? De haber recorrido ese proceso interno, ¿no? Y se reconocen esos poderes, ¿no? Bueno, incluso hay monarcas españoles como Felipe II, al que también se le reconocen poderes taumatúrgicos, ¿no? Pues sí hubo muchos emperadores que se sepa, y seguramente habría más, ¿no? Que eran iniciados, ¿no? Y claro, ese proceso interno de transformación, de alguna manera, se debería reflejar y esa majestad, ¿no? Que se desprende de eso, bueno, del haber conseguido activar en el interior fuerzas metafísicas, esa majestad se trasluce, ¿no? La gente la percibe, ¿no? Bueno, y eso supongo que estaría en buena parte en la base de esa adhesión que conseguía el emperador a su alrededor, ¿no? Y los triunfos militares que pudieran haber en el mundo de la tradición siempre se concebían como consecuencia de que, bueno, tanto el emperador como los oficiantes de los ritos sagrados, pues vivían, digamos, en concordancia y en anuencia con las fuerzas superiores, ¿no? Ujú. Y eso, pues, se hacía posible vencer en las batallas. De hecho, en el mundo de la tradición, perder en una batalla era símbolo de que habías obrado de manera incorrecta con los ritos, habías Ajá. oficiado mal los ritos y te habías desviado, además del camino recto, ¿no? Que es el camino que te une con lo sacro, y la consecuencia era las De derrotas derrota. militares, Oye, ¿no? ¿y tú como profesor de historia, crees que a ver, es decir, el modelo del Imperium del que tú hablas y del que habla Ébola es el Sacro Imperio Romano, ¿no? Tú como profesor de historia, ¿crees que realmente el Imperio Romano es un modelo a nivel global, ¿no? Y a nivel histórico con respecto al resto de imperios que ha habido, el persa, el Alejandro Magno, ha habido tantos imperios, el español. Bueno, ¿qué opinas tú como profesor de historia, ya no tanto como ebolista? Sí, sí, no. Bueno, la historia del Imperio Romano es tan vasta, ¿no? Desde el año Sí. 753, en el que se funda, hasta el 476, que se considera la fecha en que empiezan las invasiones bárbaras de la parte occidental del Imperio, 476 después de Cristo, son 13 siglos. Y claro, no se puede uniformizar la historia de Roma, ¿no? En un periodo tan vasto, ¿no? Pero sí que es cierto que la primera etapa, la de la monarquía, pues la considero, todavía no es imperio, ¿no? Roma, pero la considero muy acorde con la tradición, ¿no? De Ajá. hecho, los reyes míticos como Numa son un claro ejemplo de ello, ¿no? Se conoce más casi su aspecto mítico que el aspecto puramente histórico, ¿no? De ellos, ¿no? Incluso la etapa de la República también, que aunque lleve ese nombre, de hecho, ya a partir de cierto momento, Roma, en la etapa republicana, ya se puede considerar un imperio por los territorios que ya ha conquistado, ¿no? Y además siempre, pues, todo se hace de acuerdo a esa idea de que Roma es un poco como la elegida de la divinidad, y por tanto hay que trasplantar Roma a los diferentes territorios conquistados, ¿no? Todas las ciudades son como una especie como de copia de Roma, y se construyen bajo los mismos parámetros urbanísticos, con un cardos, perdón, cardo y un decumanos. Y en la etapa imperial, pues al principio sí,
quizá los 2 primeros siglos, pero ya al final no. Roma entra en decadencia y por tanto ya se aleja de la idea de imperium que tiene esa connotación sacra, ¿no? Para acabar siendo simplemente un imperio, ¿eh? Dejo ya de latinizarlo, ¿no? Sí. Y bueno, y de alguna manera el cristianismo, que en un principio pues parece una religión subversiva, igualitarista, pusilánime, eh, acaba de alguna manera rescatando la esencia de lo que fue la espiritualidad romana, deja de lado las formas ya degradadas de ese, vamos a llamarlo paganismo, ¿no? Que es un término despectivo, que se había de alguna manera había caído en lo supersticioso y un mero culto panteísta de la naturaleza. Ese cristianismo va de alguna manera a rescatar las raíces espirituales de lo que fue Roma y con las nuevas formas de esta nueva religión, de alguna manera, ya al principio de la Edad Media, pues vuelve a rescatar, bueno, la espiritualidad en las sociedades que conforman el medievo, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de eso, de que poco después aparecerá el Sacro Imperio Romano, ¿no? Bueno, y posteriormente, pues con el fin de la Cristianitas, pienso que la Hispanitas de alguna manera toma el relevo, ¿no? Ajá. Tú dices que hay un punto de inflexión, que yo no sé ya si de fatalismo, y es la guerra de los guelfos contra los gibelinos. Ahí de alguna Sí, manera un modelo desaparece y entramos en la decadencia de lo que es Occidente, ¿no? sí, 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 porque la tradición siempre tuvo claro que en la Edad de Oro el principio sacro y el principio regio dirigente estaban encarnados por la misma persona o por el mismo estamento o casta, ¿no? Y por tanto, cualquier ley o decisión política quedaba sacralizada, ¿no? Pero los procesos de decadencia, que tal como lo explican las diferentes doctrinas sapienciales y tradiciones perennes, nos dicen que vienen marcados precisamente por la separación de ambos principios, de ambas funciones, de ambas potestades, ¿no? De un lado, el principio sacro se independiza del regio dirigente y aparece la casta meramente sacerdotal, ¿no? Los brahmanes en la India, por ejemplo, los druidas en el mundo celta, ¿no? En parte del mundo celta, aquí en Hispania no, el druidismo no tuvo cabida, ¿no? Eh, y por tanto, ¿qué es lo que sucede? Que el principio regio dirigente queda desacralizado al haberse separado la función sacra, ¿no? Y claro, se desacralizan obviamente las sociedades que son regidas por este principio sacro, por este principio, perdón, regio dirigente, porque ha visto que la función sacra se ha separado, ¿no? Se ha formado una casta sacerdotal. Pues en el medievo pasa algo por el estilo. Hay un enfrentamiento entre el Sacro Imperio Romano Germánico, el Sacro Imperio Romano, contra el papado. El papado, bueno, es la casta sacerdotal que de alguna manera intenta usurpar el poder político, ¿no? Y por otro lado, el imperio, el Sacro Imperio Romano, pues concibe al emperador también con potestades sacras, es decir, que el poder sacro y el poder regio dirigente van de la mano, ¿no? Ya como una especie de edad de los héroes de la que hablaba Hesiodo, ¿no? Que decía que en la edad de bronce ya decadente llegaría un momento en que ciertos héroes intentaran rescatar, ¿no? Restaurar la edad de oro, la edad primordial, ¿no? Y unieran lo sacro y lo político dirigente, ¿no? Y así nos explican los mitos de la antigua Grecia, por ejemplo, que pues tuvimos héroes como Ulises, como rey sacro de De Ítaca, Ítaca. o Mm.
a Teseo como rey sacro de Atenas, ¿no? Pues sí, en la Edad Media se da ese enfrentamiento entre, bueno, no todos los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿eh? Algunos, ¿eh? Algunos sí que eran gibelinos, otros fueron más bien güelfos, ¿no? Sí. Pero en buena parte de ese, bueno, de la existencia del Sacro Imperio Romano Germánico sí que hubo muchos emperadores que, bueno, algunos de ellos iniciados, como he comentado antes, Federico I, Federico II, que concebían la unión de ese poder sacro y ese poder regio dirigente y, claro, se enfrentaron contra el papado que no concebía eso, ¿no? El papado, bueno, se había erigido en casta sacerdotal. Con el triunfo del papado, pues se consolida esa división entre lo sacro dirigente, lo sacro y lo regio dirigente, Y ¿no? qué consecuencias nos ha acarreado todo esto para el futuro de Europa o para... Claro, sí, sí, es que ese hecho pues motivó que el poder político quedara desacralizado, por tanto, que esa idea de que el poder político fuera sacra con la derrota del gibelinismo pues se truncó y al quedar desacralizado pues aparecieron esas monarquías en un principio autoritarias como la de Felipe el Hermoso en Francia, Sí, desacralizadas y por tanto el laicismo empezó claro, ya desde arriba, por la cabeza se pudre el pez, a impregnarse toda la sociedad, ¿no? ya, ya. Y bueno, lo que viene después ya son procesos lógicos Sí, que a través de, pues eso, del racionalismo, bueno, antes del humanismo, del antropocentrismo renacentista, después de la ilustración, del empirismo, del utilitarismo, del liberalismo, sí, pues acaban abocando en la situación en la que estamos. en Sí, la que sí. estamos actualmente de triunfo total del materialismo, ¿no? Sí, sí. Y una pregunta, dos preguntas, mejor dicho. ¿Por qué perdieron los gibelinos? Y en el caso de que hubieran ganado, ¿realmente su modelo se hubiera mantenido estático en el tiempo? ¿O cómo hubiera evolucionado? Ya, ya sé, la evolución no entra dentro de todo esto, ¿no? Pero eso, se hubiera mantenido así estático, tú realmente, bueno, esto es casi historia ficción, ¿no? Pero eso, por qué perdieron y qué hubiera pasado? Sí, yo, bueno, aunque defiendo con Ebola posturas antifatalistas, pienso que al final, más tarde o más temprano, hubiera acabado también entrando en procesos de decadencia, tal como aconteció con el Imperio Romano, ¿no? Porque no hay que olvidar que según la morfología de la historia de las tradiciones sapienciales, vivimos en el Kali Yuga, en la edad de Claro. hierro, la edad del lobo, ¿no? Por tanto, en plena decadencia, ¿no? Sí que es cierto que en esta edad de hierro pues ha habido estas edades de los héroes o ciclos heroicos, como podríamos eso situar a la Grecia arcaica, a gran parte de la historia de Roma, al alto medievo, incluso creo yo a la España del siglo de oro, de los siglos XVI, incluso hasta casi del siglo XVII. Ciclos heroicos, pero que luchaban contra las inercias de las fuerzas cósmicas, ¿no? Y las inercias de las fuerzas cósmicas en la Edad de Hierro es aquella en la cual, o aquellas, son aquellas en las cuales eh, tamas, echando mano también del hinduismo, tamas que son las fuerzas que arrastran hacia abajo, son Ujú. preponderantes, ¿no? El hinduismo habla de los gunas, ¿no? De una Sí, los especie tres también de gunas. fuerzas cósmicas. Sí, Exactamente. Sattvas, rajas y tamas, ¿no? Sattvas de alguna manera ayudan a ascender al hombre. Rajas, perdón, eh, pues de alguna manera lo van arrastrando a la vida más vegetativa, ¿no? Del devenir, del samsara, Sagua, y ¿no? Sí. tamas, exactamente, tamas te arrastran hacia lo ínfero, ¿no? Y son las preponderantes en el Kali Yuga. Por tanto, luchar con ellas no es fácil, solo los héroes se han atrevido a ello,
pero eso, las inercias de esas fuerzas son tan potentes que pienso yo que a la larga el Sacro Imperio Romano hubiera acabado también Ya, pereciendo ya. o decayendo, ¿no? Inevitable, sí, sí. Y una cosita. ¿La raza Sí. del espíritu qué es? ¿Rajásica, tamásica o sádvica? La raza del espíritu de la Claro, cabra sería, ébola. sí, sería sádvica totalmente, ¿no? Bueno, Sádvica, sádvica, no sé. rajas, moderada o alta o baja. Rajásico No, es... sí, habría que especificar, ¿no? Porque ébola habla de muchas razas del espíritu, ¿no? Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Él lo que nos dice es que, bueno, cada época o cada civilización, ¿no? Pues ha defendido, bueno, o se ha identificado con una raza del espíritu. A veces lo del término, bueno, lo de espíritu es un poco cuestionable porque hay un alejamiento, ¿no? Precisamente del espíritu. Pero bueno, es una manera que tiene Ébola de hablar de cosmovisiones a la hora de encarar bueno, lo suprasensible, ¿no? Y entonces él utiliza lo de razas del espíritu, ¿no? Pero él concibe muchas, ¿no? Concibe, por Ujú. ejemplo, la solar, uránica, olímpica, que sería la acorde con con la tradición primordial, ¿no? Con la edad de oro, en definitiva. Pero después otras ya que serían consecuencia de la decadencia de esta, de la corrupción de esta, o sencillamente serían las propias, no como una, digamos, la consecuencia de una decadencia, sino las propias de determinados grupos humanos, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, te habla de raza, del espíritu dionisiaca, titánica, bueno, el caso de, por ejemplo, de las mujeres también de la amazónica, Ujú. de de la afrodítica, ¿eh? Y bueno, y después, aparte de estas, pues ya te habla también de una concepción de lo no físico, ¿eh? Porque hablar de lo espiritual sería un poquito polémico, Sí. pues de lo totémico, de lo anímico. O sea que hay pueblos, hay culturas que, bueno, su manera de encarar no es porque hayan pasado por un proceso de decadencia, sino porque su manera natural de encarar lo no físico es precisamente a través de, por eso, de lo totémico, de Ajá. lo anímico, ¿no? De lo animista, perdón, De lo ¿eh? animista, sí. Sí, sí. Bueno, también te comenta él que quizá estas razas, a veces, por ejemplo, mongoloides o tal, ¿no? Que tienen una adscripción hacia lo totémico, quizás serían la consecuencia también de procesos de decadencia que en humanidades anteriores, en mantaras anteriores, habrían padecido, bueno, pues otros grupos antropológicos que como consecuencia de esta decadencia incluso habrían cambiado hasta su aspecto físico, ¿no? Ujú. Y habrían, pues al final eso, devenido en razas como esta, ¿no? Por Ujú. ejemplo, como la mongoloide. Es decir, que para Ebola lo que, digamos, el espíritu ha forjado se puede manifestar en el siguiente eslabón de la raza que hay por debajo de la del espíritu, que sería la raza del alma o anímica. Se puede reflejar en los rostros, por ejemplo, nobles, ¿no? Si Sí, sí, se sí. ha consumado Es esa curioso esto raza que dices, sí, del sí. ¿Sabes espíritu por otorgado. qué? Porque Steiner dice que en una, claro, él siempre, él cree en la evolución, en el progreso. Él dice que cuando lleguemos al estado de Vulcano, nuestra, nuestra ética, nuestros valores se reflejará en nuestro aspecto físico, en nuestra cara. Sí, sí, no. Me recordó lo que tú decías, lo que decía Ébola a Sí, esto de sí. Steiner. Sí, sí, sí. Sí. Oye, Sí, bueno, y es que incluso bueno, a veces los que se dedican a la quiromancia, a través de las manos, de las líneas de las manos dicen que incluso, bueno, ciertas líneas que uno puede tener marcadas de jovencito, sí. que no son inamovibles, ¿no? Según el tipo de vida que lleves tú, más o menos sana,
o más o menos depresiva, mentalmente más equilibrada, esas líneas se pueden ir todavía acortando, diluyendo o al contrario, fortaleciendo o alargándose, ¿no? Oye, es curioso esto que dices, porque me acaba de despertar una pregunta que no tenía preparada y es, ¿tú cómo concibes la vida, tu propia vida, sabes? Como una evolución o como una involución? Es decir, ¿hay progreso en la vida individual de cada uno de nosotros? Claro, eso ya depende de cada uno, ¿no? Decía aquel, el político, que cada uno es libre de salvarse o condenarse, ¿no? Y cada uno es libre de elegir el camino que quiera, ¿no? Pero en un principio el reto de uno debería ser, desde temprana, más o menos relativa edad, el evolucionar interiormente, Ujú. el intentar, hombre, despertar ese Atman que llevamos dormido dentro es muy, muy complicado, pero por lo menos aspirar a ello para que cuando nos llegue el deceso, Ujú. podamos seguir recorriendo ese camino inacabado en vida, pero en parte, repito, recorrido ya, ¿no? Ya, ya, Ese ya. camino que nos puede llevar en la vida de ultratumba, quién sabe si a la identificación ontológica total con el primer principio, ¿no? Ujú. Sí, Por pero... tanto, el reto debe ser ese, ¿no? Ajá. Evolucionar. Y para eso tenemos que diagnosticar o cartografiar bien estas fuerzas antagónicas de las que tú hablas. Que bueno, son muchas, pero yo por lo que he visto en tus libros, básicamente son dos. O una a lo mejor, ¿no? El demonio de la economía es una de ellas. Yo no sé si eso viene del mundo anglosajón, cuando tú me hablabas antes de la misión de la hispanidad, ¿no? Siempre ha tenido como antagónico, como antagonista a la pérfida Albión, ¿no? Y no sé si viene de la pérfida Albión esa especie de demonio de la economía. ¿Tú qué opinas como historiador? Sí, yo creo que sí, que por desgracia había dos concepciones del mundo enfrentadas en la Edad Moderna, hablando ahora de, digamos, historiográficamente, cuando hablamos de la Edad Moderna, no hablamos del mundo moderno, ¿no? En términos Sí. de antitradición, ¿no? Y por desgracia, bueno, esas dos fuerzas o esas dos concepciones del mundo enfrentadas, que eran la que representaba la monarquía hispánica por un lado, ¿no? De marcado acento espiritual, ¿no? Y por otro lado, ese mundo anglosajón, ¿no? Mercantilista, pues por desgracia acabó venciendo ya, sobre todo ya a través o a partir de la paz de Westfalia, 1648, después de la Guerra de los 30 años, acabó imponiéndose, ¿no? Y la derrota, yo creo que sí, de la propuesta hispánica, pues aceleró ya los procesos de decadencia que nos han llevado hasta el mundo moderno. Y pienso que sí, que el mundo anglosajón enarboló esa bandera que después, cuando ese mundo anglosajón empezó a conquistar territorio, pues se concretó en formas de colonialismo meramente depredador, ¿no? Ujú. Es decir, que lo materialista era la guía, ¿no? Fue la guía de los movimientos de ese mundo anglosajón. Sí, y del hombre de la tradición pasamos al hombre fugaz, del que hablas tú. Exactamente. ¿Cómo es Sí, el hombre sí. fugaz? Ese hombre fugaz, la verdad es que hace un buen diagnóstico ébola en el libro que se editó en 1968, El hombre y la clava. Ahí hay uno de los capítulos que habla precisamente de ese hombre fugaz, ¿no? Y ese hombre fugaz sería no el propio del mundo moderno, ¿no? Decadente, sino del mundo posmoderno. Porque en el mundo moderno, bueno, el hombre ya que optó por opciones materialistas, bueno, por lo menos bregaba por el triunfo de esas opciones materialistas, ¿no? Aspiraba, si enarbolaba la bandera del marxismo, aspiraba que en un futuro, pues, se consolidaran, bueno, se llegara a consumar esa sociedad idílica para ellos sin clases, sin superestructuras, sin propiedad privada, ¿no? Esa especie de paraíso en la tierra, ¿no? Y bueno, si era un hombre que también materialista, pero que pensaba que la mejor opción
sociopolítico-económica era el liberalismo capitalista, pues también su ilusión era que más tarde o más temprano, si no lo veían ellos, que lo vieran sus hijos o sus nietos, pues llegamos a un mundo en el cual la promisión de bienes fuera inagotable, ¿no? Pero ese hombre que fue hegemónico en el mundo moderno del siglo XIX y prácticamente de todo el siglo XX, ese hombre ha fenecido, ¿no? Y con la irrupción de la posmodernidad, que es como una vuelta de tuerca ya a la modernidad, ha sido sustituido por ese hombre fugaz que ya no piensa en el futuro, ¿no? No le importa lo que vean casi sus hijos y sus nietos, sino que se guía por caprichos y lo quiere pues aquí y ahora, ¿no? Y lo que quiere hoy igual ya mañana no lo quiere algo diferente. Es un hombre inconsistente, ¿no? Sí, sí, Por ello lo de fugaz, ¿no? sí, sí, sí. Me sorprende una crítica, no sé si la haces tú o la hace Ébola ahora mismo, no me acuerdo. La crítica que le hace a la Escuela de Frankfurt, que bueno, son críticos de la razón instrumental, y a Marcuse, que es el que hizo el libro del hombre unidimensional, ¿no? Del hombre máquina. No sé, ¿a qué crees tú que viene esa crítica a la Escuela de Frankfurt y a Marcuse, que precisamente están señalando las contradicciones de lo que es el hombre fugaz? Sí, bueno, yo creo que las críticas son a un tipo de hombre moderno, ¿no? Ajá, vale, vale, Pero vale. claro, que ese hombre sí que aspiraba, pues eso, ¿no? Con consistencia, ¿no? Y sí que aspiraba, ¿no? A que sus sueños políticos se llevaran a cabo, ¿no? Acabo, ajá. Sí, claro. No Sí, tiene sí, nada sí. que ver Vale, 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 ese vale. hombre sí, con Perfecto. el... Pues mira, si te parece, vamos a decir verdades de la vida de Ébola, porque claro, se le critica de fascista, se le critica, se le llama nazi. Y sin embargo, investigando, me he leído muchísimas cosas de él, de tus libros de él, y caray, él criticó a Mussolini, criticó el fascismo, criticó el bolchevismo. Cuando nadie se atrevía a decir que Hitler era un poseso y un populista, criticó a Hitler. Vamos, para mí responde a la figura del Malamati, que en el sufismo es la persona, se le llama a los hombres de la reprobación. Pues yo creo que Ébola tuvo la virtud o el vicio de estar con la gente incorrecta en el momento correcto, o ya no sé si en el momento incorrecto con la... Entiendo lo que te digo, ¿no? Sí, ¿Nos sí, sí. puedes aclarar todo esto para un poco Sí, hacerle justicia a la figura de Ébola, que ya te digo, desde fuera del mundo de la tradición se le ve como un fascista o como un filonazi? sí, no, y es una pena porque ya se le colocan esos Sí. adjetivos y ya Y ya no se no se profundiza en nada. adentra, Sí, 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 sí. exactamente, no se adentra en su obra, en la riqueza de su obra o en las enseñanzas tan valiosas que nos dio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, primero tampoco tendría que extrañar que hubiera adherencias en esa época o adhesiones Sí, a los fascismos, ¿no? Porque es que era lo que estaba de moda en la época, es sí. que ahora lo vemos con otros ojos, ¿no? Pero en aquella época ya no hablemos del pueblo en general, ¿no? Incluso un montón de intelectuales que en un principio pues no venían del fascismo, de los fascismos en plan genérico se adhirieron a ellos, ¿no? Eran los tiempos que corrían, ¿no? De hecho, hasta aquí en España el Partido Comunista de España hablaba de la mejora, decía, física y psíquica de los españoles, ¿no? Física, me parece que no utilizaban el término física, sino racial, ¿no? O sea, que hasta habían impregnado al marxismo las ideas que ciertos fascismos en aquella época abanderaban y enarbolaban, ¿no? O sea, que no nos debiera extrañar si se hubiera hecho miembro del partido fascista, ¿no? Que es lo que había, ¿no? Ujú. Pero no lo fue, ¿no? Precisamente cuando todo el Exactamente. mundo era miembro del partido fascista, él nunca se afilió, ¿no? En Alemania, por ejemplo, es que el 90% de científicos, académicos, la gente más brillante de Alemania, pues acabó dentro de la Annenerbe, que creó Himmler en el seno de las SS, ¿no? Como estudios de todo tipo, ¿no? Estudios antropológicos, arqueológicos y de todo cariz, ¿no? Porque era el sistema que había ganado, bueno, que se había impuesto políticamente, que tenía el apoyo
de la mayoría del pueblo y porque eran los tiempos que corrían en esa época, ¿no? Pero lo has dicho muy bien, ¿eh? Es que se le ponen todo tipo calificativos a Ébola y precisamente él no fue miembro nunca del Partido Nacional Fascista o, por ejemplo, vamos, detalles, ¿no? O datos de encontronazos que tuvo con ciertas jerarquías del fascismo italiano. Tras disolverse el grupo de UR, pues poco después, en el año 30, Bola vuelve a intentar crear algo parecido y monta la revista La Torre, ¿no? Y esta revista La Torre tuvo un año de existencia. ¿Por qué? Porque empezó a hacer críticas muy fuertes, pues, de ciertas costumbres de determinadas jerarquías del fascismo romano que no le parecieron muy acorde con la austeridad, el estilo de vida que predicaba el fascismo. Y bueno, esto pues enfadó a ciertas jerarquías fascistas, hasta el punto de que en cierta ocasión Mario Carli, un jerarca fascista, fue a la redacción de la revista de La Torre con ánimo de golpear a Ébola, ¿no? Lo que pasa es que salió mal parado Mario Carli, ¿no? Arrebató Ébola el garrote y le pegó un garrotazo y hasta le rompió, sé que los anteojos, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué es lo que ocasionó? Pues que esas jerarquías fascistas prisionaran y la torre tuvo que ser clausurada. Prácticamente esta revista no duró ni un año. Empezó en el año 30 y en el año 30 ya había sido disuelta, ¿no? Y a pesar... También, Ah, sí, perdón. sí, No, perdón, perdón. No, no, sí, sí. comenta. No, sí, bueno, y también tuvo muchos problemas a raíz de la publicación de su libro de 1928, Imperialismo Pagano. Porque, claro, Mussolini bregaba por que la Iglesia Católica, de alguna manera, adhiriera desde sus jerarquías al fascismo, ¿no? Y Ébola estaba en contra de ello, ¿no? Ébola pensaba que el fascismo, si quería sacudirse, digamos, sus herencias del Risorgimento italiano, del proceso de unificación italiana que había sido llevado a cabo por gente que venía de la masonería, de la ilustración, que defendía ideas pues laicistas, modernas, de la modernidad en definitiva. Si quería sacudirse de ellas y de alguna manera intentar tomar un rumbo que le acercara a la tradición, pues tenía que fijarse como modelo espiritual en el antiguo mundo romano, ¿no? No en la Iglesia Católica, ¿no? Que no tomara el fascismo la Iglesia Católica como referente espiritual. Y por eso escribe Imperialismo Pagano, ¿no? Que es la verdad es que bastante duro, ¿no? Con la Iglesia intenta que el régimen fascista no consuma los acuerdos de Letrán con la Iglesia Católica, mediante los cuales pues al final se llegó a ese acuerdo con la Iglesia Católica, se creó el Estado del Vaticano y la religión católica pues pasó a ser enseñada en los colegios, ¿no? Hasta ese Claro. momento no, porque Italia se había unificado bajo ideas, la verdad es que bastante antirreligiosas, laicas Sí, en sí, sí. definitiva, ¿no? Ujú. Por ahí tuvo muchos problemas con ciertas jerarquías también, por supuesto de la Iglesia Católica, pero también del fascismo italiano, que su política pues, estaba buscando ese acercamiento con la Iglesia Católica y se granjeó enemistades, ¿no? Ujú. Y lo que quedan son ruinas. No, me refiero que Ébola, al final, no me gusta la palabra fracasada porque parece esto muy anglosajón. No, un loser, un fracasado, un éxito. No, pero de alguna manera Ébola no fue capaz de disfrutar en vida o de construir en vida eso que él soñaba, ¿no? Y el único camino que le queda es el Camino del Cinabrio, que es un libro que está en inglés, a ver si algún día lo traducen al castellano. Y bueno, él habla como, digamos que el último reducto al que nos tenemos que agarrar es lo que tú me decías antes, ¿no? La impersonalidad activa, que subordina la personalidad a la obra. ¿Qué es para ti eso? ¿Qué es para ti el Sí, cinabrio? sí. ¿Y de qué nos puede servir a nosotros aquí en el siglo XXI ese camino? Sí, sí, sí. Sí, pues nada, dejando de lado ya esas desavenencias con la Italia fascista, que las hubo después también, Ajá. posteriormente, también, la doctrina
de la raza del espíritu al final no se impuso como doctrina oficial en el fascismo italiano, también Ajá. se impuso otra, ¿no? Y también podríamos hablar eso de su relación con la Alemania nacionalsocialista, con quién se relacionó, con quién no se relacionó, Ujú, con quién se encontraba, con qué corrientes se encontraban más cercanos, que precisamente no eran las propiamente nacionalsocialistas, sino de la ajá. revolución conservadora alemana y tal, Ajá. ¿no? Puedo Pero bueno, eso explicarlo, ya. tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. Puedo Ah, explicarlo sí, si quieres. Sí, 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 sí. claro, claro. Sí, bueno, pues eso, el acercamiento de Italia con Alemania hizo que al final Italia quisiera tener también una doctrina de la raza oficial. Ajá. Y bueno, encargó a la revista, al movimiento Difesa de la Razza, Ajá. que elaborara una doctrina racial italiana Sí. propia, que no fuera un Propia. calco de la italiana, ¿no? Y Ebola, por otro lado, pensó, pues voy a elaborar yo otra, que tenga base tradicional, a ver si es esta la que se impone, ¿no? Y entonces fue la razón por la cual escribe, pues eso, ¿no? Síntesis de doctrina de la raza, ¿no? Que aquí fue traducida como la raza del espíritu por la historia de Argentina Heracles, ¿no? Desgraciadamente, bueno, a Mussolini le encantó el libro. A Mussolini el libro de Ébola se lo leyó en uno de los trayectos que hizo hacia el frente del Este a visitar las tropas italianas, bueno, hacia la Unión Soviética, y le encantó, ¿no? Y llegó a un acuerdo con Ébola, ¿no? De aceptar una propuesta que le hizo el maestro italiano, que era la de, bueno, fundar una revista que se iba a llamar Sangre y Espíritu, Ujú. que se iba a editar en italiano y en alemán, y en la que se iban a reflejar pues estas ideas de la raza del espíritu como la que debe ser guía de la raza del alma y de la raza del cuerpo, ¿no? Pero finalmente se impuso la otra propuesta, la de la revista Difesa de la Razza, y se aprobó el manifiesto de la Razza, ¿no? Que, bueno, ya defendía unas posturas racistas más cercanas a las que se habían impuesto en la Alemania nacionalsocialista. O sea que ahí también tuvo su Ya, papel de ya, ya. loser, como decías tú, de fracaso ébola, que no pudo ver esta idea que parecía que iba a triunfar, no la pudo ver al final como aprobado oficialmente, ¿no? Y después en el caso, por ejemplo, de Alemania, sí, bueno, él dio conferencias para círculos de la SS, concretamente de la ANENERVE, porque le invitaban. Obviamente en la ANENERVE había muchas corrientes, Eh, paganas, neopaganas, algunas quizá que tenían algunos atisbos de acercarse a las ideas de la tradición, ¿no? Él era invitado, bueno, y él dio conferencias, ¿no? Pero con quien más cerca se encontró siempre, y así lo expresa en El Camino del Cinabrio, que por cierto sí que está en castellano, Ediciones ¿Está en Heracles castellano? Ah, sí, vale, sí, lo editó vale. en castellano, Pero lo hace editó mucho ya hace tiempo. Está, años. está descatalogado, creo. Yo lo he intentado Pues encontrar. sí, Está seguramente descatalogado. estará agotado, porque yo creo que igual lo editó pues, la década de los 90, que hará 30 y pico de años por lo menos, ¿no? Sí, sí. Que sí, bueno, 20 y pico como mínimo, la década de los 90, ¿no? Pues ahí refleja eso, que él la simpatía las tenía hacia la gente de la Revolución Conservadora, porque era gente que repudiaba la demagogia, la adulación de las masas, apoyaba pues lo jerárquico de una manera clara. Y bueno, él dio varias conferencias en los Herren Club, que eran los clubs de los señores de la aristocracia Junker. Por ejemplo, dio uno en el Palazzo Zuccari, no Zuccari, que está en Roma, que era donde tenían la sede los Herren Club, los clubs de los señores en Roma, ¿no? Esa conferencia, que es del año 40, después fue publicada en el 41 como doctrina aria de lucha y victoria, ¿no? Que tiene mucha relación con lo de metafísica de la guerra y tal, ¿no? Esa Ujú. connotación, ¿no? Sí, Que sí. puede tener la guerra desde el Pero punto de hace, vista. hace una crítica devastadora. Bueno, lo primero dice que no aprueba lo que supuestamente, porque en aquella época tampoco se sabía de manera, vamos, 100% exacta en los campos de concentración, ¿no? de la Alemania nazi, y dice, además de criticar a Hitler, llamarle eso, poseso, populista, acaba diciendo que los
Es decir, en la Alemania nazi se pensaba que los judíos eran realmente los que estaban causando la decadencia de los alemanes, ¿no? Y dice Ébola que no, que los judíos no son los que han creado la decadencia en Alemania, sino que son los propios alemanes los responsables de su propia decadencia, ¿no? Me parece bastante valiente haber dicho en aquella época eso por parte de Ébola, ¿eh? Sí, sí, además Evola fue muy crítico, por ejemplo, con las posturas raciales de Rosenberg, ¿no? Que Rosenberg, por Del mito de la ejemplo, en raza, el sí, del mito de la raza, sí. mito del siglo XX. Del siglo XX, perdón. Sí, sí, sí. Claro, ahí, por ejemplo, Rosenberg apoya, pues eso, apoya el protestantismo, en definitiva, ¿no? Porque dice que el protestantismo significó una rebelión contra esa Roma semítica que supuestamente tenía culturalmente y teológicamente tenía bajo sus pies a los pueblos alemanes. Lo ve como una especie de rebelión nacionalista, ¿no? ¿Y por qué todo Claro, el eso lo mundo, critica. y por qué todo el mundo odia a los judíos? Yo no he visto. Sí. Ébola le dedica varios artículos, pero son artículos, me parece que bastante objetivos, ¿no? Quizá también es minoritario en eso. Mucha gente en esa época en Europa, gente de varios, incluso gente anglosajona, ¿no? Criticaba a los judíos y sin embargo, yo Ébola lo veo como de los más objetivos y respetuosos, incluso en sus críticas al pueblo judío. Sí, bueno, de hecho, en su etapa filosófica, él tiene muchas influencias, por supuesto, ¿no? En la segunda etapa de su vida, ¿no? Sí, Antes de la puramente tradicionalista, ¿no? La primera sería la vanguardista, dadaísta, ¿no? Y la filosófica, él se basa sobre todo en las enseñanzas de tres filósofos, ¿no? Nietzsche, que sí. después le realiza mucha crítica también, pero hay aspectos que los incorporan, ¿no? Eh, Michel Stadler y Otto Benninger. Y estos dos últimos eran judíos, ¿no? Caray. Por cierto, se suicidaron muy jóvenes y tal, ¿no? Pero los dos eran judíos, ¿no? En los años 30 escribió varios artículos sobre el hebraísmo y el judaísmo, pero lo que decías tú, totalmente antipanfletarios, ¿eh? O sea, un estudio Exactamente. muy serio. Y él lo que comenta es que el judío no es el causante de la decadencia que padecemos. En todo caso, por parte de algunas figuras serían, bueno, eh, digamos, aceleraron quizás ciertos procesos Sí. decadentes, ¿no? Pero es lo que dice un Freud o un Adler Ujú. nunca hubieran, digamos, elaborado sus filosofías o sus psicologías que se basan en lo ínfero, ¿no? Y tal. Si antes no hubiera existido, por ejemplo, en el siglo XVII, un Descartes que no era judío, digamos, Exactamente. con el racionalismo, pues Sí. le amputó, ¿no? Sí. Todo lo que la razón no pudiera llegar a percibir. Es decir, por ejemplo, el plano de la trascendencia, ¿no? Totalmente. Eh, o sea, que no están en el origen de la decadencia, aunque algunos hayan podido contribuir a acelerar esa Ya, ya, decadencia, ya. ¿no? Pero estamos en la Pero, decadencia. Estamos en la decadencia, es decir, y la única manera de alimentarnos o de seguir o de sobrevivir en esta decadencia es el camino del cinabrio. ¿Nos puede explicar qué es eso del cinabrio y cómo nos puede ayudar a progresar? No, porque es otra palabra que no sería cierta utilizarla. ¿A qué nos ayuda el cinabrio? sí, es el cinabrio, sé que es un mineral que se utilizaban los alquimistas, rojo, y claro, se sobreentiende, aunque Bola no lo explica en este libro autobibliográfico, que no Sí. bibliográfico, ¿no? Se sobreentiende que es la culminación de la obra alquímica, El es el cinabrio, rubero, sí. Caray, caray. Es decir, usar lo la obra, peor para transformarse en lo mejor. claro, la obra al rojo, ¿no? Ese Sí, color sí. rojizo del cinabrio, ¿no? Bueno, el título del libro lo que nos da a entender es que a lo largo de su vida y de sus obras, lo que él ha pretendido es llegar a eso, ¿no? Al cinabrio, ¿no? A la obra al rojo, ¿no? Y entonces hace un recorrido en ese libro, pues, de todas las obras que ha ido publicando y las va explicando, ¿no? El título del libro viene un poco por ahí, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, de todas esas Sí. obras que debe de ser la primera entrevista donde no te han preguntado por esa obra, es el famoso Cabalgando el Tigre. ¿Qué representó para ti Cabalgando el Tigre? Y bueno,
Sí, pues la verdad es que a mí me llegó a influir un montón, ¿no? Me resultó como una especie de bofetón, ¿no? En la cara. Eh, ¿Por qué? Pues quizá porque no me había leído antes algunos otros libros de Évora que me hubieran ido preparando, ¿no? Para cabalgar el tigre. Quizá porque antes no me había leído el yoga de la potenza, ¿no? Que aquí fue traducido como el yoga tántrico. Sí. Quizá porque no me había leído Metafísica del Sexo antes. Me la leí después de cabalgar el tigre. Entonces, los libros que me había leído de él, pues algunos eran más políticos, entre comillas, los hombres y las ruinas, o de morfología de las civilizaciones y de diagnóstico o diagnosis de la modernidad, como fue su rebelión o revolta contra el mundo moderno, ¿no? O lo que sea, o el misterio del Grial, ¿no? Eh, y la idea gibelina del imperio, ¿no? Y como no me había leído esos otros libros que te he comentado, pues de repente en Cabalgar el Tigre es que cualquier institución más o menos burguesa o que formaba parte ya de formas que habían perdido su esencia, que eran meras cáscaras, ¿no? Con respecto a la tradición, pues él las vapulea totalmente, ¿no? Y claro, a mí en un principio me chocaron ciertas posturas o ciertas críticas duras que puede hacer hacia el matrimonio, pero claro, era el matrimonio ya un poco ya de carácter burgués o meramente encaminado hacia la procreación, es decir, en un plano Sí, meramente una cáscara, reproductivo, ¿no? ¿no? Has utilizado muy bien esa palabra. Cáscaras, ¿no? Las cáscaras hay Y que romperlas. Ya está. exactamente, ¿no? Y entonces sí que la verdad es que me chocó mucho, ¿no? Me di cuenta que, pues eso, que la moral, quizá para el hombre común, pues seguramente, ¿no? Seguramente es más que aconsejable porque si no las sociedades acabarían en un caos y en una autodestrucción total. Pero para un tipo de hombre, como dice él, ¿no? Descondicionado, no, ¿no? Utiliza otra palabra porque el descondicionamiento es un paso Ujú. ya posterior, ¿no? Ajá. Eh, para un tipo de hombre que bregue por ir más allá de lo meramente sensitivo y material, pues ciertas morales y tal son cortapisas, ¿no? En el camino interno de descondicionamiento físico, cualquier método puede ser válido para entrar en otros estados superiores de conciencia, ¿no? En Ujú. cabalgar el tigre ya se expone, ¿no? Que incluso hasta esos venenos, ¿no? Drogas, músicas sincopadas, bailes frenéticos, alcohol, sexo, pues para un cierto tipo de hombre podría ser válido para desconectarse con ese estado de conciencia ordinario y entrar previo trabajo interior, en estados superiores de conciencia, previo trabajo interior, porque si no, esos venenos nos acabarían con nosotros de manera fulminante, ¿no? Quizá para un tipo de hombre que no fuera dionisíaco, digamos, en su idiosincrasia, ¿no? Pues se sabía de la mano izquierda, ese cabalgar del tigre puede ser válido en tiempos en que nos vamos a encontrar esos venenos por todos lados, ¿no? Como estos tiempos modernos y sobre Oye, todo posmodernos. sí, Para un sí. tipo apolíneo, pues no harán falta esos venenos. Ajá. Sencillamente con ese trabajo interior autónomo, de concentración, de meditación, de visualización, se puede llegar a la transformación interior. Pero la verdad es que sí, me supuso un auténtico zarpazo la lectura, casi de sopetón de golpe de cabalgar el tigre, ¿no? Oye, Eduardo, y mira, para ir terminando, te quería preguntar una cosa, ya que de alguna manera, ¿no? Ébola señala que el camino para despertarnos, ¿no? Pasa por transmutar nuestro veneno o los venenos que nos rodean. ¿Cuál crees tú que es el veneno de estos, el veneno del hombre de hoy, del siglo XXI? Que aunque no lo parezca, yo no sé si lo ves eh, como una exaltación del hombre fugaz o ya como algo diferente. Es decir, ¿cuál es el veneno propio que estamos enfrentando, que estamos transmutando en este siglo XXI? Sí, sí, sí. No sé si hay un veneno único, ¿no? Pero bueno, quizá el veneno
hace 20 años no nos esperamos, que es todo este mundo de la informática, todo este mundo virtual, que por desgracia penetra en el hombre cuando todavía no es ni adolescente, lo impregna ya para toda la vida, sea el peor, ¿no? Provoca unas alienaciones impresionantes, un solipsismo, una desconexión con los semejantes total, ¿no? Un ensimismamiento, pues, bueno, que puede acabar con las sociedades, ¿no? Con el sentido comunitario, ¿no? Que siempre ha tenido el hombre, ¿no? Y claro, este veneno tan descomunal arrastra consigo un montón de venenos, porque a través de él, pues entra la pornografía abierta para eso, para cualquiera por muy prepuber Sí, sí, que sí. sea, ¿no? Y con todas las adicciones que esto crea, ¿no? Y por aquí sí, por aquí es que los canales a los que se puede acceder a través de la informática son brutales, ¿eh? Es que hay gente que sigue, pues, a youtubers que igual están promoviendo, no sé, el suicidio, filias rarísimas. Creo que sí, que es este el mayor veneno, porque aparte de serlo en sí, conlleva muchos más, ¿no? Muchos O más abre las venenos, sí, puertas de sí, sí, muchos sí. más. Pues sí, sí. Pues mira, Eduardo, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has dado, por todo lo que nos has enseñado. Recomiendo una vez más que la gente lea El hombre de la tradición, Ébola frente al fatalismo, para introducirse luego en la figura tan fecunda, tan rica, tan profunda de Ébola, que, bueno, creo que nos tiene mucho que enseñar y mucho más en estos tiempos que corren. Se le puede criticar mucho a Ébola, no sé si mucho o poco, pero por lo menos Ébola ponía los puntos sobre las íes, no se callaba nada y decía lo que pensaba, le gustase a quien le gustase. Muchas gracias por haber estado en esta taberna. Muchas gracias, porque he estado, la verdad es que muy cómodo, muy cómodo. Encantado de haber estado contigo, ¿no? En el Dragón Verde, ¿no? La taberna aquella de los hobbits, ¿no? Del mundo de Tolkien, ¿no? Sí, sí, Me sí, parece sí. muy adecuado el nombre, ¿no? El nombre del programa. Oye, si quieres, dinos, creo que colaboras con una asociación cultural, Dunedain, ¿verdad? Que también me suena mucho al Señor de los Anillos. Si quieres decirnos algo de tu trabajo comunitario, pues no lo puedes decir ya para finalizar la entrevista. Sí, sí, sí. Bueno, se creó hace un par de años esta asociación, me invitaron rápidamente y tal, ¿no? A colaborar con ellos, y la verdad es que lo hice gustoso. En ciertas ocasiones pues me combinaron a dar charlas sobre algunos de mis libros. Después también hemos emprendido una serie de programas, llevamos un par de ellos con Ernesto Mirá y con Gonzalo Rodríguez, en los que Ujú, estamos tratando diferentes temas de la tradición a través de los ojos de Ébola, ¿no? ujú. Primero fue sobre un libro de Ébola que es, bueno, recopilación de citas de Ébola, citazione, ¿no? En el original italiano, citas. Bueno, aquí se ha traducido como el libro negro de Ébola, por aquello de Sí, sí, lo vi anteponerlo al ayer. libro Sí, rojo sí, de sí. Mao, ¿no? Y el segundo tema del que hablamos fue el del sexo. Bueno, a través de lo que explica en Metafísica del Sexo y en otros libros más. Lo que, por cierto, también Évora menciona la perspectiva del Islam hacia el sexo, ¿no? Que igual algunos pues no tienen muy clara, ¿no? Oye, y del mormonismo, Eh, que no sé si alguna vez opinó algo Ébola sobre Joseph Smith y el mormonismo. No, no he leído creo nada. que, creo que no lo tocó nunca, ¿no? En todo lo que me he ido a leer de artículos, de libros, Yo no, es que, ¿sabes? Me ha no tocado recuerdo preparar nada. una entrevista, bueno, de un historiador mormón que se llama Richard Bushman, muy crítico con el mormonismo. Oye, para mí el mormonismo era lo peor, ¿sabes? Lo veía que de manera... Y me he quedado alucinado con la figura de Joseph Smith y bueno, cuando haga la entrevista, cuando la editemos, ya te la enviaré, porque bueno, me he quedado literalmente alucinado con el mormonismo. Que por cierto, sabes que está Positivamente. positivamente, sí, en el sentido de que para mí Joseph Smith, vamos, fue una persona que llevó todo a sus últimas consecuencias, incluso lo que es el matrimonio plural.
quería fundar una teocracia en América. Él quería llegar a ser presidente de Estados Unidos y fundar una teocracia. Muchas veces me recuerda al modelo de ¿cómo se dice?, de filósofo rey del que hablaba, o de profeta rey del que hablaba Ébola. Ya te digo, lo del matrimonio plural, me parece alucinante que un señor como Joseph Smith, ¿no? Cuando ya es alcalde de una ciudad como Naboo y cuando se va a postular como presidente de Estados Unidos, caray, decida proponer, ¿sabes?, en una sociedad tan puritana como esa, el matrimonio plural, vamos, con dos pares, con dos Sí, pares. rompió totalmente. Pero claro, Sí, sí. partiendo de que empezó traduciendo unas supuestas planchas, ¿no? Con dos piedras que se colocaba aquí en los ojos y se metía dentro de un sombrero, ¿no? Para poder traducir un libro que ni siquiera lo tenía delante, pues bueno, es- digamos que era un salto en el vacío sobre un salto en el vacío. Es la vida de Joseph Smith, desde mi punto de Sí, vista. Yo sí, me he sí. quedado alucinado con este personaje, Sí, con Joseph Smith, sí. sí, sí. Que por Ya me lo cierto, pasarás. Sí, 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 no, ya te pasaré, ya te pasaré. ¿Qué pasa? Que bueno, como siempre, como tú también señalas, y la señala, de lo que es el mormonismo inicial, ¿no? Que cuando matan a Joseph Smith es en 1844. Por cierto, muy relacionado con la masonería, que es una cosa que también descubrí, del mormonismo inicial, ¿no? De Joseph Smith y luego cuando se van para Utah a lo que existe ahora, pues no queda muy poco, no queda nada. Una religión muy conservadora, muy puritana, que reniega incluso del matrimonio plural, ¿no? Es decir, lo ven como una especie de fracaso, ¿no? Y eso, que una vez más se vuelve a ver en un movimiento que en principio era regenerativo, ¿no? Yo no diría tradicional, pero sí regenerativo, pues se vuelve a ver el mismo impulso, ¿no? Degenerativo, ¿no? De la Kali Yuga que acaba al final, ¿cómo sí. decirte? Convirtiéndolo en una especie de artículo superficial de consumo, una pura externalidad, ¿sabes? La cáscara que Sí, no, que lo mismo pasa con la antroposofía, ¿eh? Es decir, algo que se convierte en una mera marca, en una exterioridad, sí, en algo para vestir, pero que no tiene nada dentro, en un cascarón, como decías tú. Y bueno, ojalá que hubiera ahora un ébola que cogiera un martillo y empezase a explotar estos cascarones. Aunque bueno, supongo que, que no saldría muy bien parado. Sí, sí, pues ahí estamos, ahí estamos. Yo te digo, el próximo programa que hagamos sobre estudio de ébola será precisamente sobre el de la raza, ¿no? La ¿Sí? concepción eboliana de la raza, sí. Y Ajá. aparte de eso, en Dunedain, pues también llevamos varios capítulos y algunos que tenemos que hacer más, pues ya en plan más de literatura, estamos diferentes miembros, pues cogiendo el papel de Don Juan, Don Luis, Don ¿Sí? Juan Tenorio. El de Zorrilla, también la versión de Tirso de Molina, para el día 3 grabamos otro también. Bueno, vamos variando un poco las actividades. Tenéis un canal YouTube donde publicáis todo eso? Sí, Ah, sí, pues sí, en bueno, Odyssey también, pero sí, canal YouTube Dunedain, sí, sí, sí. Dunedain, pues Y por radio nada, también, por iVoox también se muy bien. publica. Pues Y ya tienes. pondremos debajo de tu entrevista un enlace para tus libros y también un enlace para este canal de Ah, pues YouTube de perfecto, Dunedain. magnífico, magnífico. Pues muchísimas gracias, Eduard, por todo. A ti por haberme invitado, ¿no? A la taberna. Qué suerte tienen tus alumnos, de verdad. Un abrazo. Otro para ti. Gracias. Gracias. Chao, Eduard. Chao, chao.